sin riesgos. Bienvenidos a Café sin Riesgos, el espacio donde hablamos de finanzas, riesgos y auditoría en simple. Y por supuesto, al son de un buen café. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que atraviesa a todas las organizaciones. Sin importar el tamaño, el fraude corporativo y cómo entenderlo desde el modelo clásico del triángulo del fraude del Dr. Donald Kresge. Más importante aún, cómo prevenirlo, obviamente, fortaleciendo nuestros procesos y procedimientos internos. Hace unos años, durante una auditoría interna, un gerente comentó lo siguiente. Dijo: jamás pensé que alguien del equipo pudiera cometer fraude, hasta que revisamos los procesos y vimos cuántas brechas había. Esa frase resume perfectamente lo que ocurre en muchas empresas. El fraude no surge de la nada. El fraude surge de entornos mal controlados, de roles poco definidos y procesos sin trazabilidad. Esos tres elementos. Como eso lo conjugamos con el Dr. Kresge. El doctor habla del triángulo del fraude. Este doctor es un criminólogo que en los años 50 desarrolló un modelo que todavía es la base de la auditoría forense moderna, no ha perdido vigencia. Este señor hablaba que tenían que suceder tres elementos para que las personas convergieran al fraude. Primero, la presión o motivación, es decir, una necesidad económica, una deuda, ambición o presión por resultados. Segundo, que exista la oportunidad, o sea, fallas en los controles internos, ausencia de segregación de funciones o procesos mal documentados. Y el tercer punto también se tiene que dar es la racionalización. ¿Qué es eso? La persona justifica su conducta, por ejemplo, con frases como será una vez, la empresa no lo notará, me lo merezco. Entonces, cuando se unen esos tres factores, el riesgo de fraude se incrementa. Por eso, el rol de los líderes y auditores es romper el triángulo, ¿cierto? Fortaleciendo los controles y reduciendo las oportunidades. Ese es el punto que podemos atacar. Entonces, hace un tiempo les quería contar en una empresa donde todo parecía bajo control. Es clásico que te dicen, oye, en esta empresa no hay fraude. El auditor detectó movimientos sospechosos. Y no eran montos grandes, pero sí constantes. Cuando se revisaron los procesos, apareció la respuesta. El fraude en ese caso no fue un acto de ingenio, sino el resultado de una estructura débil. El doctor Donald Kresge lo explicó hace décadas con su famoso triángulo del fraude. Estas tres fuerzas que cuando se combinan abren la puerta al engaño. La presión, oportunidad y racionalización. Una persona bajo presión con una oportunidad y una justificación puede cruzar esta línea sin pensarlo. Pero hay un camino para romper este triángulo. Desde la gestión de riesgos vamos a nombrar 4 estrategias que pueden cambiar esta historia en esa compañía. Número 1, yo diría, tenemos que tener un liderazgo ético. O sea, la dirección debe predicar con el ejemplo. Debe tener una cultura de integridad, la cual se vuelve contagiosa. Segundo, tenemos que tener una gestión de riesgos integrada. El fraude no es un evento aislado, se analiza, se mide y se controla como cualquier otro riesgo. Tercero, tenemos que tener un monitoreo continuo, es decir, los datos hablan por sí solos, señales de alerta temprana que permitan actuar antes de que el daño crezca. Cuarto, procesos bien definidos, o sea, roles claros, segregación de funciones, trazabilidad en cada paso. Esto va cerrando la puerta a la oportunidad. El fraude no se combate con desconfianza, sino con estructura, control y liderazgo ético. Porque detrás de cada control bien diseñado hay una historia que nunca se contará, la de fraude que nunca llegó a ocurrir. Hace algunos años estaba en una empresa industrial del tipo mediana, en que todo parecía fluir con normalidad. Los pagos se hacían puntuales, los reportes cuadraban, y el área de tesorería era considerada impecable. Hasta que un día el auditor interno notó algo mínimo. 2 transferencias idénticas a un mismo proveedor, con número de factura distinto, pero con mismo monto y misma fecha. El análisis reveló una historia profunda.
el encargado de tesorería había creado un sistema paralelo de pagos, copiando y pegando comprobantes de transferencias antiguas. Esto lo hizo durante meses. En este periodo desviaba montos pequeños, imposible de detectar en los reportes consolidados, porque se enfocaban en montos grandes, y las desviaba a una cuenta que él mismo había abierto con un nombre muy similar a la del proveedor real. Y miren, en este caso no fue un hacker ni un error del sistema, fue una falla en los controles internos, pues no existía una revisión cruzada de los pagos. Los reportes se generaban desde la misma planilla del responsable y el flujo de aprobación dependía de una sola persona. Finalmente, el fraude se descubrió solo cuando un nuevo ERP exigió la validación automática de las cuentas y coincidencias con las facturas. En ese caso, ¿qué pasó? El sistema alertó proveedor no reconocido. Eso, ¿saben qué pasó? Detuvo una transacción de apenas 250.000 pesos, pero detrás de ello había un fraude acumulado por más de 30 millones de pesos. Entonces, si ustedes se fijan, la lección fue súper clara. El fraude no se gesta en la oscuridad, sino en la confianza sin control. En tesorería, la confianza sin doble verificación puede ser el enemigo más silencioso. Desde entonces, la empresa implementó 3 reglas simples para abordar esto. Número 1, segregar funciones, ¿cierto? Perfecto. Número 2, conciliaciones automáticas. Y número 3, alertas inteligentes de duplicidad. Entonces, en esa empresa, que la he ido a visitar, dice, hoy en día cuando suena un aviso en el sistema, todos sonríes. Pues ya no es una molestia, es la señal de que el control está vivo. En conclusión, el fraude corporativo no es solo un problema financiero, si se fijan. Es una amenaza a la confianza y a la reputación. Este triángulo del fraude nos enseña que si bien la presión o la racionalización pueden ser inevitables, la oportunidad es donde nosotros podemos trabajar en eliminarla. En Beijing Consultoría nosotros ayudamos a las empresas a diseñar y fortalecer sus procesos, matrices de riesgos y controles preventivos, transformando las buenas intenciones en procedimientos reales y medibles. Bueno, porque ustedes saben, porque siempre detrás de una historia, y en este caso de la historia de cómo una organización pasó de reaccionar al fraude a prevenirlo por inteligencia y estructura. Bueno, si te gustó este contenido, compártelo, también nos puedes escribir y nos vemos en la próxima cápsula. Café sin riesgos.